Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores desafíos en las ventas B2B, cerrar negocios de alto valor, porque vender productos o servicios de etiqueta elevados requiere algo más que una buena presentación comercial. Requiere construir confianza, gestionar objeciones complejas, demostrar valor y acompañar procesos de decisión que muchas veces involucran a varias personas dentro de una organización. Y aunque muchas empresas creen que la única forma de vender más es generar más oportunidades, en realidad muchas veces el problema está en cómo se gestionan las oportunidades que ya existen. En este episodio vamos a hablar de cómo vender servicios de alto valor, cómo generar más confianza durante el proceso comercial y cómo acelerar ciclos de venta sin sacrificar calidad ni relaciones de largo plazo. Si eres dueño de empresa, consultor, líder comercial o trabajas en ventas B2B, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Carlos Echeverry, empresario, coach de ventas, speaker y creador del método Sales Accelerator. Carlos lleva más de 4 años ayudando a empresarios, consultores y coaches a mejorar sus procesos comerciales, aumentar sus tasas de cierre y vender servicios de mayor valor. Además, es mentor del método Sandler con Dan Macías y líder del capítulo en Colombia del Anda Club, un ecosistema que combina comunidad, formación, mentoría y herramientas para profesionales senior que buscan acelerar su crecimiento como consultores independientes. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a acelerar ciclos de venta, fortalecer sus habilidades comerciales, mejorar la gestión de objeciones y construir procesos más consistentes y rentables. Lo invité porque tiene una mirada muy práctica sobre cómo vender servicios de alto valor y cómo desarrollar la confianza necesaria para cerrar negocios más rápido. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Pedro, un gusto y un placer estar aquí hoy contigo y con las personas que nos escuchan para hablar de ventas high ticket. Buenísimo. Y la verdad es que es un tema bien apasionante, precisamente por lo que se leía en el intro del video, que es esta cuestión de los varios tomadores de decisión, de todo esto que está como detrás, ¿no? De esos mitos que existen. Y me gustaría comenzar por ahí. Me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia una venta de alto valor de una venta tradicional? Claro que sí, bueno, pues las ventas de alto valor o high ticket en inglés, pues principalmente la diferencia es el precio, ¿no? En un high ticket siempre estamos hablando depende de la industria, pero en América Latina desde $5,000 hacia arriba ya entramos a hablar de high tickets. Pero en especial, yo la diferencia que veo es en el retorno a la inversión y en el nivel de riesgo que percibe el comprador, ¿no? Porque cuando uno habla de un ticket medio o bajo, pues si lo compras, tienes derecho a equivocarte y no pasa nada si el servicio al final o el producto no satisface tu necesidad. Pero cuando estamos hablando de una solución de alto valor, como una consultoría o un software as a service o cualquier proceso que sea bien profundo de transformación empresarial, pues ahí el comprador está pensando en, bueno, ¿qué pasa si presento esto o compro esto y mi equipo o mi jefe no le funciona? ¿O qué pasa si esto no tiene ningún retorno en la inversión y pierdo todo ese dinero? Entonces, una venta de alto valor se enfoca mucho en dar mucha claridad sobre cómo desde el comprador esto que yo te estoy ofreciendo de verdad sí te va a generar un retorno. Coincido. Y también, ahorita que platicabas eso, creo que también pesa mucho esta cuestión de si están tomando la mejor decisión, ¿no? Los clientes, con los rangos que hay en el mercado entre las diferencias que existen. Y me gustaría precisamente preguntarte eso, porque siento que muchas empresas cuando empiezan o comienzan vendiendo este tipo de tickets, o que ya los tienen y que el fundador era quien lo estaba realizando, y quiere comenzar a armar estos equipos comerciales y comenzar a desarrollarlos, tienen muchas dificultades precisamente para poder ofrecer esos tickets. Me gustaría que nos platicaras un poquito por qué se les dificulta tanto. Pues la dificultad principal que yo veo en vender un ticket alto, y yo te hablo desde que yo he vendido, llevo 15 años vendiendo y he vendido desde cosas B2C de $1,500 hasta procesos de licitación con el gobierno
en una EdTech que cofundé de $500,000. Pero mira que tienen en común, o sea, vender 1.500 a 500,000 tienen muchas cosas en común porque requieren de tres cosas principales que veo que comparten los high ticket. Una es que hay que construir confianza, ¿no? Para alguien en el B2C pagar $1.500 requiere que confíe mucho en ti como vendedor, en el servicio, en la compañía, en la marca que hay detrás de lo que estás vendiendo. Eh, También lo segundo es que hay que dar mucha claridad en el proceso de compra de cómo eso que están comprando los va a beneficiar y hay que saber gestionar muy bien objeciones y ojalá anticiparse a las objeciones. Claro. Entonces yo ahí es donde veo las principales dificultades en vender este tipo de servicios, que hacer esas tres cosas, confianza, claridad y gestión de objeciones, pues es un arte, ¿no? Se tiene que Claro, aprender a hacer bien. totalmente de acuerdo. Y ahorita que tocabas el factor de la confianza, recuerdo que en alguna ocasión con un equipo comercial, mientras estábamos desarrollando ahí un poco, uno de ellos me decía, oye, ¿cómo es, o sea, cuáles serían los factores más importantes para generar confianza de primera vez, ¿no? Porque ellos no me conocen, porque estoy haciendo prospección y de pronto esa confianza, yo no sé cuánto tiempo toma, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, ¿qué factores realmente generan esta confianza durante el proceso comercial B2B? Bueno, yo creo que hay cuatro factores principales para generar confianza, que sería como ese primer paso de, de vender high ticket. Lo primero es la claridad, porque un cliente o cualquier persona empieza a confiar cuando entiende exactamente qué es lo que está resolviendo, para qué lo está resolviendo, qué resultado puede esperar después de que lo implemente. Am, Obviamente, pues, qué características, beneficios, precios trae la solución que estás trayendo. Entonces, Pedro, yo diría que hay cuatro factores principales que ayudan a generar confianza durante un proceso comercial B2B. El primero es claridad, claridad por parte del cliente, que el cliente entienda exactamente qué problema están resolviendo, cómo lo están resolviendo, qué resultado pueden esperar al final de el servicio, características, beneficios, precios. Toda esa claridad es súper clave para generar confianza. Lo segundo es hacer un buen diagnóstico, que ahí es donde ser un buen vendedor consultivo es muy importante, porque cuando uno empieza a hacer buenas preguntas, y a entender muy bien lo que necesita el cliente, pues vas construyendo confianza. Lo tercero es mostrar evidencia, ¿no? Hacer buenos demos, mostrar buenos testimonios, contar historias de resultados reales que has logrado para que la otra persona se sienta segura de que otros ya lo han logrado antes, entonces no está comprando algo que es totalmente nuevo. Aunque bueno, si estás vendiendo algo totalmente nuevo, pues también te puedes apoyar de estudios del mercado o otras cosas que hay que no sean tuyas propias. Y lo cuarto es lo que llamamos en Sandler la honestidad desarmante. Okey, ¿cuál es esa? Yo creo que ser honesto es lo que más genera confianza y la honestidad desarmante es decir cada vez que haya algo que no esté ok, en el proceso, alguna duda que tenga el cliente, hay que decirlo con honestidad. Por ejemplo, si el servicio no es para esa persona en este momento, se vale decir, ¿sabes qué, prospecto? Creo que esto por ahora no es para ti Claro. y antes de comprar necesitas resolver estas otras cosas. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que también comparto, es algo que me gusta mucho del método Sandler, que esa honestidad es para todo, ¿no? Desde las cuestiones de la propuesta correcta, desde el tema del seguimiento, que a mí es algo que me sorprendió mucho cuando conocí el tema del método y la forma en la que plantean el estar abordando o ya no abordar en un momento determinado. Me parece que es algo muy interesante porque, por lo menos para Latinoamérica, como que nos cuesta mucho decir el no.
Y de pronto, como los clientes tenemos eso, ¿no? Que del lado del cliente, nos da pena decir que no, o poder rechazar la propuesta, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces preferimos mejor como ir llevando las cosas por otro lado para patear la pelota, digámoslo así. Y el método me gusta cómo lo plantea, ¿no? Desde esa perspectiva, cómo lo aborda para realmente, o vamos a trabajar con una cuestión honesta, clara desde ambas partes, y ambos vamos entendiendo con claridad, ¿no? Sin mentiras, por así decirlo, o sin falsas esperanzas de lo que va a pasar. Y me gustaría pasar del otro lado, Carlos, ahora con este tipo de, ¿cuáles serían los errores que ves con más frecuencia en profesionales que intentan vender este tipo de servicios high ticket? Sí, hablemos de los errores y ahí conecto con lo que estabas diciendo de que en América Latina nos da miedo decir que no. Solo un dato ahí, yo estuve investigando por qué es así, porque tú esto no lo ves en el mercado de Estados Unidos o algunos países del norte de Europa, y es un tema muy cultural al final de cómo valoramos nosotros las relaciones. Pues nosotros nos da miedo decir que no porque valoramos más las relaciones que los resultados. Entonces queremos cuidar a la contraparte y por eso preferimos desaparecer y hacer ghosting que decir que no. Pero ahí conectando un poco con lo que hablamos de errores frecuentes en profesionales que venden alto valor, yo veo tres. Uno es tener miedo a descalificar, tener también uno miedo a decir no desde el lado del vendedor. Muchos vendedores quieren que todos los prospectos avancen y intentar cumplir cuotas, cerrar ventas, eh, pero pues eso genera un problema y es que uno puede llenar su pipeline de curiosos o de personas que no van a ser un cliente ideal y que no hacen fit realmente con tu servicio. Entonces ese es uno. Otro error es que todavía veo a mucho vendedor que vende lo que hace y no la transformación que genera. Entonces el vendedor que eh, habla mucho de características, de beneficios, de precios, de todo lo maravilloso que es su empresa, de todo lo bueno que pueden lograr si le compran, pero no le dedican el tiempo suficiente a entender muy bien el dolor real del cliente y hacer buenas preguntas y a dedicarle un buen tiempo a hacer esa venta consultiva eh, para, para poder al final saber si hay fit, si no hay fit y cómo adaptar mejor la propuesta y los siguientes pasos del proceso de venta a ese cliente. Y lo último es improvisar. Veo mucha improvisación todavía en el mercado. Gente que no tiene estructura, no tiene guión, no tiene técnica, no sabe gestionar objeciones. Y pues en high ticket ya sabemos que la improvisación puede salir muy cara. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y ahorita que hablabas precisamente de eso, me vino una duda. Vemos luego cuando estamos preparando o formando equipos comerciales, ¿no? Que venden este tipo de tickets, que se da mucho, hablabas ahorita precisamente del tema de las técnicas, estarles generando esta cuestión de hacer el roleplay, ¿no? Haciendo el roleplay, haciendo el análisis de las llamadas, y me gustaría preguntarte aquí porque veo algo o he notado algo muy particular cuando se capacita a perfiles que venden este tipo de high ticket, que de pronto, como no hay como tal, o sea, haces la preparación para el tipo de servicio o de producto que estás ofreciendo, veo de pronto que como que esta recurrencia de la rutina a veces no avanza de la misma manera como avanza con las llamadas, ¿no? Porque, no sé, quizá el protocolo de ventas no está tan claro, o la forma en la que se hace el proceso de ventas no está tan definida. Entonces, me gustaría preguntarte aquí, en estos casos precisamente donde tenemos este tipo de técnicas y formaciones a este tipo de vendedores, ¿cómo sería como un proceso que tú recomendarías para hacer esta formación y esta recurrencia de revisar, pues, que realmente estén mejorando en lo que están haciendo con las ventas, ¿no? Que realmente es la métrica que nos importa. ¿Cómo debería de ser este proceso de formación para los vendedores de este tipo? Hay tres cosas que hablamos. Desde Sandler se habla de el triángulo del éxito, que tiene tres puntas, y yo de los años que llevo formando a personas y a equipos comerciales,
los veo muy claramente, pero veo uno principalmente que falla, que es la actitud, que para mí se ve ya en la práctica como mentalidad limitante o como hábitos también, como disciplina comercial. Y la actitud es lo principal. Si un vendedor no tiene la actitud correcta y no está dispuesto a aprender, a fracasar y a iterar sus procesos comerciales, pues difícilmente se va a volver un vendedor exitoso. Esa es una punta. Las otras dos puntas son la técnica, que ahí pues hay muchísimas técnicas en ventas que se pueden aprender, y lo otro es el comportamiento, que ese yo lo veo como ser un atleta de alto rendimiento. Yo veo a los vendedores exitosos como muy, muy buenos atletas de alto rendimiento. Es decir, gente que es disciplinada, que entrena, que se forma antes de salir a vender en la vida real, que estudia y que todo el tiempo está probando cosas nuevas. Entonces, esas tres cosas diría yo que ayudan a un proceso de formación comercial más eficiente. Totalmente de acuerdo contigo porque y yo creo que una de las herramientas precisamente más importantes del tema de los vendedores es la mentalidad, así como lo dices tú. Y segundo, el como la velocidad precisamente con la que adquieren este tipo de información, ¿no? Y de mejoras. O sea, sí, he visto que sí hay una gran diferencia entre los vendedores que precisamente iteran, que aprenden, que mejoran con cada una de las llamadas o con cada una de las percepciones nuevas que tienen, se les abre la mente, de pronto preguntan cosas como nuevas, ¿no? De por qué no lo podemos vender de esta manera, o cuestionan la forma en la que el servicio está haciendo, porque ellos ven cómo evoluciona el mercado y me parece bien interesante porque precisamente a veces pensamos que el tema de la mentalidad es más bien una cuestión de emocional, ¿no? Con los vendedores, que se paró de buenas, se paró de malas, ahora tenía ganas de vender o no. Y viéndolo ya en esto, como precisamente tú lo dices, pues es la diferencia entre la disciplina, ¿no? El querer hacerlo, bueno, más bien el tener que hacerlo, aunque no quiera hacerlo, porque eso mejora la forma en la que desarrollo mi trabajo, ¿no? Y hablaste de un tema hace unos momentos, que me parece bien interesante, el tema de las objeciones, que muchos vendedores nos esperamos hasta el final para como si fuera una sorpresa, ¿no? Para saber qué va a venir. Y tú decías algo, ¿no? Es conocer esas objeciones para adelantarnos y ocuparlas. Me gustaría que nos platicaras un poco qué rol juegan estas objeciones dentro de la venta consultiva, de la venta high ticket, y cómo realmente deberíamos trabajar con este tipo de objeciones que ya sabemos que pueden venir. Sí, las objeciones que son, yo creo que la maestría o el doctorado en ventas, ¿no? Cuando uno logra aprender a gestionar muy bien objeciones, es porque ya te graduaste y puedes ir por cosas más grandes, sobre todo en ventas de alto valor. Uno, yo lo que he aprendido es que las objeciones no son un enemigo, no son un bloqueo en el proceso, Claro. sino son solamente señales de que hay falta de claridad o de confianza o de algo que faltó durante el proceso. Entonces las objeciones no se deberían dejar hasta el final, hasta el cierre de la venta, sino desde los inicios, desde incluso antes de que el cliente llegue a la primera llamada. Hay muchas formas como tú puedes empezar a gestionarle las objeciones, tipo desde tu contenido en LinkedIn o en cualquier plataforma, desde tu website. em, pero a mí lo que más me ha funcionado es hacer un muy buen trabajo de anticipar más, suavizar más, revertir. Esas son como las tres cosas que, que yo veo que funcionan muy bien a la hora de gestionarlas. Entonces, bueno, de anticipar ya lo hablamos, es de cualquier forma posible en todos los canales que tienes, hablar de las objeciones que presentan comúnmente tus clientes. Luego, suavizarlas es bajar la tensión, ¿no? Porque cuando aparece la objeción, sobre todo la de precio, que es la más típica, cuando te dicen esto está caro, pues lo primero que hay que hacer es suavizar. Y eso se hace con frases como gracias por preguntarme sobre el precio, o qué bueno que me hablas sobre el precio. Qué interesante que me toques este tema en este momento.
Entonces empiezas con lo que dices y la forma como lo dices a suavizar la objeción. Eh, y luego, pues tienes que empezar a revertirla y la forma de revertirla es con preguntas. Tú respondes a la objeción, que es una pregunta, como ¿esto por qué está tan caro? O esto sí será para mí, con otra pregunta. Y hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas directas y hay preguntas más abiertas, más filosóficas. Por ejemplo, esto por qué está tan caro o me haces, esto no tendría un descuento. Tú directo puedes responder, querido prospecto, cuando dices que esto está caro, ¿contra qué lo estás comparando? Ayúdame a entender. Entonces, preguntas directamente sobre la objeción. Y una pregunta más abierta, más filosófica, podría ser algo como, querido prospecto, ¿me puedes decir por qué me estás preguntando sobre el precio para saber desde qué ángulo te puedo responder? Claro, Y esos dos tipos de preguntas, pues lo que generan es más conversación para indagar más sobre de dónde está viniendo esa objeción. Que aquí entre nos las de precio casi nunca son realmente sobre precio, sino totalmente de son acuerdo. sobre algo más. Totalmente de acuerdo contigo con esa parte. Y aprovechando que tocabas esta cuestión de cuando nos encontramos en esta parte de las objeciones, ¿no? Y que la persona todavía está hay una objeción que yo escucho muy común, junto con la de con la del precio, ¿no? O que está muy Ujú. caro, o este tipo de cuestiones. Pero creo que una es esta parte y que también pasa mucho en Latinoamérica, esta cuestión de necesito revisarlo, ¿no? O voy a consultarlo con mi socio. Y que de manera inicial me ha tocado ver procesos donde en la parte consultiva, ¿no? Estás indagando, estás obteniendo información, estás preparando como todo para hacer una propuesta formal, llegado su momento, y cuando haces la presentación y indagaste que él era el tomador de decisión, resulta que en esos momentos donde brinca la objeción es, ¿sabes qué? Es que sí tengo que revisarlo con mi socio, por eso no lo comentamos, pero tengo que o con mi esposa, o con la almohada, o con quien tenga que ser, ¿no? Me gustaría escuchar un poco desde tu experiencia, ¿cómo platicas acerca precisamente de ese cuando el tomador de decisión de manera inicial se vuelve un intermediario y que seguramente, o pasa también en B2B, que el que te busca no es el final y que cuando tú intentas decirle: "Oye, quiero que me lleves entonces o que me pongas en la llamada con la persona que es el tomador de decisión", te dice: "No, no, 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 lo vas a ver conmigo y luego yo le voy a subir esa información", ¿no? ¿Cómo se maneja ahí ese tipo de cuestiones? Sí, esa es la segunda gran objeción de las cuatro clásicas, es el tomador de decisión, ¿no? Que ahí, bueno, para hablar de las cuatro, hablamos casi siempre del BANT, el budget, ¿no? Como tienes el presupuesto o no lo tienes. La authority, que es, eres la autoridad, eres el que toma la decisión de compra o no. La necesidad, que pues es la primera que hay que resolver, tienes la necesidad o no, y la urgencia, el time urgency, como esto lo necesitas ya o en un año. Entonces, si no se cumplen esas cuatro partes del BANT, pues no estás hablando con un cliente potencial. Para la del authority, para la persona que toma la decisión, es muy típico, sobre todo en procesos consultivos largos B2B, que no vas a hablar con el tomador de decisión de primero. Siempre los tomadores de decisión ponen a los intermediarios, a los gatekeepers, llamamos en ventas, a que busquen la información y la lleven luego al tomador de decisión. Entonces, ahí la forma de gestionar eso es siempre, desde el principio, intentar traer a los tomadores de decisión a la mesa de negociación. Y eso se hace con acuerdos previos. En Sandler se llaman upfront contracts o acuerdos previos y es muy desde la primera llamada, incluso yo lo hago en la primera llamada cuando prospecto y le hago mi pitch al prospecto. Al final le digo, querido prospecto, pueden pasar tres situaciones en la siguiente reunión que tengamos. La primera es que yo te presente lo que hago y tú me digas, ¿sabes qué, Carlos? No, esto no hace fit con nosotros en este momento y está muy bien que me lo digas y así pues no te haría seguimientos incómodos.
La segunda es que tú me digas, sí, Carlos, esto es justo lo que estoy buscando, avancemos a una propuesta. O la tercera, que ahí viene el acuerdo previo de tomador de decisión. La tercera es que tú me digas, Carlos, ¿sabes qué? Yo no tengo suficiente información para tomar esta decisión. Necesitamos invitar al financiero o necesitamos invitar a legal. Y está muy bien que la siguiente reunión entonces busquemos un espacio con todas las personas que deberían estar involucradas en la creación conjunta de esta propuesta y así nos evitamos que creemos una propuesta que no va a funcionar o que haya que hacer esta llamada varias veces. Entonces como que le explicas al prospecto por qué es importante traer al tomador de decisión. No es solo como un capricho mío como vendedor, sino que de verdad es muy importante tener su opinión desde el principio. Ahora, si te dicen, no, Carlos, es que Pedro, el CEO, él se la pasa de viaje, él es muy ocupado, él me dijo que yo revisara todas las propuestas y luego le pasara la información. Entonces ahí hay otras técnicas, hay varias, pero la más útil para mí es, ok, prospecto, tú podrías ir donde el CEO, hacerle todas las preguntas que yo te voy a hacer y traerme las respuestas a la siguiente reunión. Y así lo haces como a ese champion o a ese intermediario lo vuelves como un mensajero que trae la información desde el tomador de decisión. No, buenísima. Buenísima técnica esa, ¿eh? Ujú. Oye, Chal, y me gustaría preguntarte algo más. Hablábamos precisamente del tema de la mentalidad, del tema de las creencias limitantes, vamos a llamarlas, ¿no? Que pueden llegar a Sí. afectar a los vendedores o a los empresarios cuando están intentando vender este tipo de tickets. Eh, cuáles son las que has más escuchado recurrentes o las que has visto que suelen, afectar esta cuestión de que no se logren las ventas o los objetivos de venta? Uy, creencias limitantes. He visto muchas de todos los colores y sabores, pero la más clásica, la que escucho más es si cobro más, si cobro high ticket, o si no hago descuentos, o si no le doy esta promoción al cliente, lo voy a perder. Y va a desaparecer, se va a ir con la competencia, me va a hacer mala propaganda, mejor dicho, mi reputación como vendedor y como negocio se va a ir al suelo si yo no bajo precios. Eh, y la realidad es que es al revés. El high ticket se percibe como más premium y lo más premium se percibe como de mayor calidad y pues por lo tanto hace que en mi experiencia hace que la venta sea un poco más fluida. Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé hace 4 años haciendo coaching y consultoría en ventas, muy barato, un poco para entender el mercado, pero digo, muy barato, eres como, no sé, menos de $500 por procesos de 3 meses. Y, y lo que pasaba era que, uno, me compraban sin objeciones, esa es una primera señal de que estás vendiendo muy barato. Dos, el cliente que me llegaba no era tan ideal, no era tan chévere, decimos en Colombia, como que era un cliente que se volvía difícil. Y tres, pues el margen era muy bajo para mí. Entonces, con esas tres señales, yo dije, no voy a empezar a subir ticket y cada vez que lo he subido, ha mejorado el ICP, el tipo de cliente que me llega, es más premium, es más fácil trabajar con ellos, y también me ha mejorado, obviamente, los márgenes, pero al final creo que ha mejorado es mucho más como la, mm, el compromiso que tiene el cliente con el servicio, porque como está pagando algo que es importante, una plata importante, se comprometen más. Entonces le meten más ganas y cuando le echan más ganas, pues logramos más cosas. Es como un círculo virtuoso. En el low o mi ticket me parece que es más como un círculo vicioso, como esto fue barato, no le doy tanta importancia y no sé, Se queda como que ahí. no me funciona tan bien. Buenísimo. Oye, pues, te agradezco mucho por compartirnos la experiencia, y vamos a ir a una parte distinta del programa donde exploramos secciones más breves para que nuestros escuchas se lleven ideas accionables. La siguiente sección se llama el as bajo la manga.
Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Carlos, desde tu experiencia trabajando con empresarios y vendedores, ¿cuál es ese enfoque o práctica que más impacto genera cuando una persona quiere vender servicios de alto valor y cerrar más rápido? Gran pregunta. Estaba pensando, también hay muchos ases bajo la manga. Eh, si tú ves, digamos, en Sandler, hay libros, varios libros enteros que hablan de técnica, ¿no? Yo por acá tengo uno que es como el más importante, la Biblia de Sandler, que se llama You Can Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar, Ok. que lo escribió David Sandler en los setentas. Imagínate, esta metodología lleva muchos años funcionando. eh, y aplicando Sandler y aplicando otras técnicas de venta, yo lo que me he encontrado muy útil es aprender muy rápido a calificar el dolor. Y para calificar el dolor, en Sandler usamos el embudo del dolor, se llama, que son 3 niveles. Eh, de hecho, desde la primera llamada, tú empiezas a aplicar un mini embudo del dolor con 3 preguntas que van en el primer nivel, a nivel superficial. Haces preguntas de contexto. Ya ahorita te doy un ejemplo. En el segundo nivel, haces preguntas sobre el negocio. Y en el tercer nivel, haces preguntas personales de cómo te afecta a ti como persona. Entonces, por ejemplo, yo en mi embudo del dolor para calificar si quiero trabajar o esa persona hace fit conmigo, pregunto a nivel superficial, le puedo preguntar, querido prospecto, entiendo que tienes problemas con tus ventas. Cuando me dices que tienes un ciclo muy largo e impredecible, ¿eso a ti cómo te está afectando hoy? Cuéntame un poco más. Entonces, esa pregunta es grande, habla como, ahí puedes poner a hablar a la persona muy a nivel general de cómo lo afecta lo que me está diciendo que le duele. Luego, cuando bajas al nivel de negocio, preguntas algo como, ok, entiendo que estás perdiendo dinero porque tu ciclo es largo e impredecible. Si no solucionas esa situación en los próximos 3 a 6 meses, ¿eso qué consecuencia tendría sobre tu negocio? Entonces ahí ya empiezo a indagar como, ok, eso hace que gane o pierda algo, ¿no? Hace que pierda dinero, pierda reputación, eh, a- aumenten sus costos de adquisición, entonces algo sube o algo baja en su negocio. Y luego en el último nivel, en el nivel personal, ahí ya me meto a tocar dolor, una emoción es lo que quiero buscar. Casi siempre una emoción negativa son las que funcionan más para entender si hay dolor. Y ahí lo que pregunto es algo del tipo, ok, entiendo que estás perdiendo dinero y tus costos están subiendo muchísimo, y a ti eso cómo te hace sentir en tu rol como dueño de negocio. Y ahí me responden cosas como, pues me hace sentir frustrado, ansioso, decepcionado. Y ese nivel de emoción es con lo que trabajamos los vendedores. Eso es lo que después volvemos, eh, lo incluimos en la propuesta, lo incluimos en la gestión de objeciones, y cada vez que se desvíe un poco el proceso de venta, pues volvemos al dolor. Querido prospecto, tú me dijiste que te frustra mucho estar perdiendo plata porque no tienes un ciclo predecible. ¿Cómo ves que esta solución te va a ayudar a solucionar eso? Entonces ese es el embudo del dolor y sus 3 niveles. Me encanta que precisamente cuando platicas acerca de la metodología, todo va con una estructura y un orden, ¿no? Y creo que ese es el principal as que también ahorita lo mencionabas, que puede tener ese vendedor, porque decías en el inicio acerca de la improvisación, ¿no? Como uno de los errores. Y esa estructura que a veces parece que no pudiera hacerse en las ventas, porque cuando empezamos a vender pensamos que es más como de ir respondiendo, ¿no? De ir preguntando y lo que va surgiendo. Y ahorita con la claridad que lo explicas me gusta mucho porque nos permites entender que todo es un paso a paso bien entendido y aparte dominado, ¿no? Porque no nada más es, ya me lo aprendí, yo ahora lo repito y lo repito y lo repito, como si fuera
un texto, ¿no? Que no debe cambiar ningún punto ni una coma, sino más bien lo vuelves tuyo y lo vuelves parte de tu forma de vender para que no se te olvide nada, porque luego eso es algo muy común, el vendedor que ya tiene que trabajar con un CRM de forma recurrente, que tiene que estar captando las notas, que hoy sí hay mucha tecnología que nos ayuda, ¿verdad? Pero que de pronto perdemos de vista porque incluso en las llamadas de venta me ha tocado casos donde nos aceleramos, ¿no? Y queremos tratar de llegar al punto más rápido para no perder tiempo. Pero me gusta la claridad con la que lo manejas y me gusta que se entiende precisamente con eso, con un proceso para dedicar el tiempo suficiente para entender lo que necesita el cliente. Y aprovechando este tema, Carlos, me gustaría preguntarte otro as, porque ahorita me decías que hay muchos ases, pero me gustaría aprovechar para preguntar que nos pudieras dar algún tip precisamente para la cuestión del seguimiento, porque siento que precisamente en este tipo de ventas que son a bastante tiempo, luego no sabemos cómo hacer este seguimiento. Entonces, no sé si tú tienes un as que nos puedas compartir ahí para hacer seguimiento correcto. He escuchado muchas veces, te quieres platicar eso, ¿no? He escuchado muchas veces el tema de hay que aportar valor en cada toque, pero muchas veces no nos queda tan claro qué es aportar valor y me gustaría que nos platicaras si por ahí va el asunto o si tienes algún otro as que nos quieras compartir. Ujú. Sí, aportar valor. Hace poco estaba escuchando en tu podcast que entrevistaste a Chris Payne, también fue mentor mío en una época, y a mí me gusta mucho ese enfoque de tratar el seguimiento como una consultoría, ¿sabes? Como yo después de que apliqué mi embudo del dolor, identifiqué el dolor real, profundo que tiene mi cliente, pues yo lo que puedo hacer es generarle valor para que empiece a solucionar ese dolor sin mí. Y ahí, digamos que el as bajo la manga es haber encontrado el dolor bien y luego encontrar recursos que le vayan ayudando de a poquitos, como pequeños, como cuando uno va al médico. Tú tienes un dolor muy fuerte, vas al médico y antes de que te hagan la cirugía para que quedes muy bien, pues te van dando una píldora, ¿no? Esta agüita de esta hierba, como que te van dando opcioncitas de cómo solucionarlo. Y si ya eso no funciona, pues ahí sí ya vas para cirugía. Eh, entonces, ahí yo lo que hago personalmente es hacer un plan de 12 toques en 21 días. Ok, Ese es mi as bajo la manga. buenísimo. Eh, Multicanal, vía LinkedIn, teléfono, email, donde esté la persona. Uso mucho video. Ese también es un as bajo la manga. El video tiene mucha más tasa de apertura que el texto. Entonces yo no envío emails escritos, sino un video mío. Em, y uso mucho, creo como lead magnets y cosas en Notion. Me gusta mucho Notion. Entonces eso es lo que le envío a mi prospecto si, si veo que le resuelve su dolor. Ay, buenísimo, buenísimo. Nos acabas de dar ya, ahora sí, muchos as bajo la manga para poder ocupar en este enfoque. Y Carlos, pues antes de cerrar el episodio, me gustaría que nos cuentes dónde podemos contactarte o quienes quieran conocer un poco más de tu trabajo, dónde pueden ponerse en contacto contigo. Claro que sí. Bueno, pues primero muchísimas gracias, Pedro, por esta invitación. Me encanta tu podcast y todos los temas que hablas, los invitados que tienes. A mí me pueden encontrar en carlosecheverry.com, Echeverry con y griega. Y en LinkedIn también soy muy activo, publico de lunes a viernes y ahí habrán más haces bajo la manga que pueden encontrar también. Ah, buenísimo, pues ahí para estarlos revisando. Pues muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delfisio Ana y Salvaluca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas.